Cero metros sobre el nivel del mar es una búsqueda personal por el sentido de la vida a través de la humanidad. Esa que aquí cobra vida en la palabra, el silencio, la mirada y la escucha. Cero metros sobre el nivel del mar es un recuerdo de que frente a una montaña, real o metafórica, el primer paso que damos es el punto más bajo en el que podemos estar. Y paradójicamente es también aquel en el que nuestros pulmones más oxígeno pueden respirar. Por ende, en el que más fuerzas hay para comenzar a subir. Cero metros sobre el nivel del mar es una honra a la segunda oportunidad que tuve de vivir, un agradecimiento a la vida, con la que hoy quiero escuchar y preguntar sobre las historias que se van cruzando en mi camino y que me recuerdan que sentir es estar vivo. Cero metros sobre el nivel del mar es un espacio para construir sentido a través del diálogo. Soy Nicolasa Dal Toro, psicóloga e investigadora del desarrollo humano, especialmente en la infancia, el inicio de la vida. Hoy, este episodio nace de la amistad. Por eso está aquí Peña. Peñita, contanos quién sos vos. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, según la hora que escuchen este podcast. Mi nombre es Carlos Andrés Peña, aquí amigo de Niki desde hace mucho tiempo. Soy administrador y mercadólogo de profesión, pero más allá que eso me describiría como una persona que le gusta vivir la vida intensamente, llenarla de experiencias que precisamente otorguen sentido y también otorguen valor al tiempo que tenemos aquí en este plano. Entonces, nada, un placer estar aquí con ustedes. Así es, y justamente yo quería hablar con vos porque vos sos una persona que siento que ha logrado volver de su vida un acontecimiento. Una vida ordinaria como la mía, como la de la mayoría de las personas. Pero lo que vos has logrado es que se sienta extraordinaria. Es que la sintas en las venas, en el corazón, que es lo mejor de vos en cada cosa, o que más bien la vivas a tu manera. Porque tampoco se trata de dar lo mejor, no, a tu manera. Y yo te quería escuchar también, porque, contexto para vos, porque Peña y yo teníamos una conversación pendiente de amigos, y a raíz de eso fue que cuando yo decidí que iba a empezar este podcast, dije, bueno, voy a llamar a Peña, tengo una conversación pendiente con él, pues tengámosla aquí, que sea algo muy vulnerable, que sea algo muy real. ¿Por qué? Porque desde hace unos meses yo me empecé a sentir muy triste. La tristeza empezó a habitarme fuerte y constante y muchas de las cosas que para mí tienen mucho sentido empezaron a perderla y yo me sentía también muy perdida. Y en medio de eso, ya en un punto en el que de verdad estaba muy, muy triste, que mi familia estaba también preocupada, acompañándome, bueno, fue, ok, ¿qué voy a hacer? Como, ¿hacia dónde llevo esto? Y esa también es una conversación muy importante porque a veces nos enfocamos mucho en el hacer, ¿no? Pero pues también está el ser. Pero bueno, aparte de eso, en medio de esas emociones que yo estoy sintiendo, porque aún las estoy tramitando realmente, un día un amigo me invitó a la iglesia porque con todo esto también empecé a buscar a Dios. Y ese día, pues yo un poco escéptica al inicio, me terminé permitiendo vivir la experiencia y terminé yo con mucho sentimiento preguntándole a Dios si el día en que yo casi muero y Mauri murió, él estaba ahí. Y si sí estaba ahí, ¿por qué me había dejado a mí aquí? Pero como con mucha, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dejaste aquí? Como con todos estos sentimientos, yo en ese momento decía, la vida, pues hay muchos sufrimientos alrededor, uno hace las cosas que quiere, pero también en medio de eso está el dolor em, de, no sé, de las relaciones, de los hijos, del trabajo, como de tantas cosas. Y bueno, eso quedó ahí. Y después salimos y yo seguía hablando con mi amigo y él me contó unas cosas de su vida que a mí me llegaron al fondo del corazón, cosas fuertes, o sea, también me compartió cosas muy bonitas y muy duras de su vida. Y yo mirándolo a los ojos y viendo también la conversación que estábamos teniendo, dije, ¡ah! Yo le estaba preguntando a Dios si Él estaba, por qué me dejó y dónde está. Y yo lo sentí ahí, yo dije, aquí está, en la humanidad de los demás, aquí está en la historia que Él me está contando, en lo bueno y en lo malo que ha vivido, en lo que yo también estoy transitando también está. Entonces, de ahí fue que dije, quiero conversar, quiero buscar ese sentido en la humanidad,
en lo que las personas que están a mi alrededor y que han sido tan importantes para mí, mis amigos, mi familia, que me ha sostenido tanto, las personas que he conocido a nivel profesional, todo lo que me han enseñado, dije, quiero tener esas conversaciones sinceras sobre la vida. Entonces, lo que me gustaría preguntarte primero, Peñita, es si para vos la vida tiene sentido. Bueno, yo creo que antes que responder eso, y aunque normalmente es un espacio de podcast, pues esto que me compartís, porque como bien lo dijiste, yo también lo estoy recibiendo en este primer momento, Lo siento sé. que es, bueno, poderoso y también le da mucho sentido a esto que estamos haciendo justamente ahorita. Entonces, bueno, como para no extenderme en esa parte y responder la pregunta, yo siento que el tema del sentido de la vida ha sido con lo que yo, pues algo con lo que yo en algún momento me choqué bastante fuerte. Pues yo me considero una persona bastante reflexiva como en cuanto a justamente eso, como por qué estamos aquí, pues qué significa existir, como cosas por ese lado. Y aunque no soy muy culto en el tema en cuanto a, no sé, haber leído un montón de autores que hablen al respecto, sí, justamente tuve una experiencia en mi vida que pues no creo que haya sido muy dolorosa, pero sí muy forjadora a su propio modo. Y es que, eh, pues yo estuve en Alemania en un intercambio durante la pandemia y mi plan justamente con ese intercambio era salirme un poco de mi zona de confort. Entonces llegó un momento en mi vida en que yo sentí que todo estaba demasiado bien y como que eso llegó en cierta forma a molestarme de alguna manera y quería que ese intercambio fuera como esa forma de estar solo por primera vez porque pues yo toda la universidad pues estuve con mis padres, pues tenía una pareja estable y como que fue justo esas ganas de ir a, digamos que experimentar el mundo. Entonces me fui para Alemania. Obviamente mi expectativa era muy distinta a lo que finalmente pasó y fue que nos tocó pandemia. Era más como de bandearme solo, viajar y para mí eso era el reto al que yo me estaba enfrentando. Finalmente llegué a Alemania y a las 2 semanas cerraron todo y yo me quedé por 4 meses encerrado en un apartamento de 20 metros cuadrados sin haber tenido la experiencia de antes vivir solo y tener como que aprender a lidiar conmigo mismo. Eso, pues como les digo, no es algo que yo diga, uff, es súper doloroso, fue más algo que realmente hoy por hoy agradezco mucho porque me dio herramientas como para poder justamente entenderme a mí mismo y también pues como que darme ese espacio para cuestionarme cosas como el sentido de la vida. Yo fui criado en una familia, pues no diría que es súper religiosa, pero sí de creencia católica. Em, y yo por mucho tiempo, pues también como que a veces como que uno no se cuestiona sobre creo o no creo, sino que solamente sigue las costumbres que se han tenido siempre, de pronto ir a la iglesia, hacer la primera comunión, incluso yo me confirmé, pero llegó un punto en que sí como que me dio un alto en el camino y yo dije verdaderamente como, bueno, ¿yo por qué creo? Y obvio responderé la pregunta de si la vida tiene sentido, pero es que es una pregunta muy amplia que va también desde, pues desde nuestras creencias, a mi forma de ver. Y en esa búsqueda como de entender como que yo por qué creía o no creía, realmente me hizo más sentido no creer pues como en un ser superior. Y creo que, bueno, ahora de pronto profundizo un poquito más en ese aspecto. em, Porque de cierto modo, y a mi forma de ver, la creencia en un ser que digamos que de una u otra forma tiene algo bueno o malo guardado para nosotros, le quita un poco de valor a lo que estamos viviendo en vida. Entonces, bueno, ese tema es mucho más amplio que solamente eso que acabo de decir, pero volviendo como al tema del sentido, sí, pues después de haber estado como en ese tiempo de reflexión, pues en ese acontecimiento, llamémoslo, allá en Alemania, em, yo llegué a la conclusión de que la vida por sí sola no tiene un sentido y no tiene por qué tenerlo. La verdad es que siento que a veces, pues como que todo va hacia el propósito o el sentido de la vida y como siempre estamos buscando cuál es el sentido por el que yo esté acá. Y a veces eso es algo que más que un, pues a mi forma de ver, más que un motivante, termina siendo es como una condena a tener que encontrarle una razón de ser
al hecho de que estemos aquí. Y le resta valor a la idea de que solamente estamos aquí, punto. O sea, no hay un porqué, ni tampoco tiene por qué haber un por qué estamos aquí o por qué nos pasa lo que nos pasa, porque la idea de creer que hay una razón por qué, pues nos conecta de una u otra forma con un destino, como con una cosa que ya está preestablecida, como que el propósito de tu vida es este y tú en tu vida vas a buscarlo hasta encontrarlo. Y eso sería triste, que la vida fuera tan, pues, tan limitada y que uno no pudiera como en el proceso darle su propio sentido. Obvio esto va, pues se amplía mucho más porque no se limita únicamente como a esa idea, sino que también a, pues, de dónde venimos. Como que siento que también, pues, el ser humano se ha dado como un papel muy importante o se ha querido dar un papel muy importante en el universo. Pues como que siempre se ha querido creer como el centro del universo. Y, y es curioso cómo, pues a mi forma de ver, realmente el planeta Tierra, o sea, si uno lo compara con lo que es el universo, realmente es insignificante. O sea, es demasiado, demasiado insignificante. Y si el día de mañana, pues este planeta desapareciera, no pasaría absolutamente nada en escalas astronómicas. Entonces, em, digamos que casi siempre esa búsqueda de sentido está como conectado con algo externo a nosotros mismos. Digamos que con una comparación. Y es curioso porque a veces, no sé, porque quiero lograr esto, porque quiero tener esto, porque... Y al final, como que cuando uno reduce ese sentido a igual la persona más poderosa y la más, pues, más pobre o lo que sea en el mundo, en una escala tan grande como es el universo, son lo mismo, porque al final si este mundo desapareciera, daría igual el más rico, el más pobre, el más feliz, el más triste, porque pues sencillamente se iría todo. Eh, nos entra como en una idea como de que, pues entonces, ¿para qué estamos acá, no? O sea, si no hay un sentido grandísimo que está detrás de nosotros, pues nada tiene una razón de ser. Y eso sería como una forma un poco triste y pesimista de ver la vida, pero eso es justo la forma contraria como yo la veo. Yo siento que el hecho de desligarse, de tener que buscar un sentido, otorga por sí solo mucho sentido a cada cosa que hacemos. Porque ya las cosas no importan por como qué repercusión tiene esto en el mundo, qué repercusión tiene esto en el universo, porque ya sabemos que pues da igual porque no somos nada en el universo ni en el mundo, sino que lo único que empieza a coger mucho valor e importancia es cómo cada cosa tiene repercusión en mí mismo. Y empieza todo a coger mucho valor porque no responde a un sentido gigante que estemos persiguiendo, sino a las cosas que a uno mismo le generen como, pues, justamente sentido. O sea, digamos, le da mucho valor más a las emociones, a lo que estamos viviendo, al presente en el que estamos, a los anhelos que tenemos. Y, y sí creo que a mi forma de ver como que no existe un gran sentido que como que tenga cada persona, sino que justamente el sentido podría ser la búsqueda de ese sentido a nivel individual. Yo creo que esa sería como una respuesta. Esta es una conversación muy profunda porque también habla de la libertad, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Me lo dijiste alguna vez hace años de Sartre, y es qué decisiones tomamos con lo que tenemos. Y justamente pues con lo que estás diciendo se trata de buscarlo, ¿no? Decía, se trata de ese camino que cada persona emprende, de ese viaje y qué es lo que encuentra en ese camino. Ahora, siguiendo eso que me estabas diciendo, quisiera saber para vos, en el camino que estás viviendo, qué sentido has encontrado, bien sea que eso se transforme, pero en este momento, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué hace que vos estés vivo y digas, me encanta y quiero hacer esto y quiero vivir esto y esto me mueve? Pues yo creo que se remite mucho a lo que uno siente. Siento que como que esos momentos en que uno verdaderamente dice, uff, qué emocionante. O sea, siento que el hecho de sentirse vivo está ligado a sentir profundamente. Sea sentir algo positivo, algo negativo, es como que
estoy sintiendo esto en todo mi cuerpo y justamente estos momentos me hacen sentir, pues que como que el hecho de estar aquí vale la pena, más o menos. Entonces, pues siento que lo he buscado activamente. A mí me gusta mucho montar bicicleta, subir montañas, cosas por el estilo. Y justo muchas veces lo he hablado con mi novia, de, de que ella dice que mi tema deportivo, más allá de un tema deportivo, es un tema espiritual. Es curioso porque al yo pues no creer como en un ser superior, pues a veces uno cree que por eso no se es espiritual. Yo siempre me decía que yo mismo no era espiritual, pero he resignificado un poquito esa idea de ser espiritual sobre conectarse con algo, pues como que lo lleve a uno como a sentir profundamente, pues como diferente a lo que uno sentiría como en el día a día. Y siento que justamente esos momentos como de coronar una cumbre, lograr un reto que uno se propuso y que en el momento que se lo propuso no era capaz de hacerlo, pero después de un proceso logró llevar su cuerpo a poder hacer algo que para el primer momento en que lo quería hacer, pues era algo que ni siquiera estaba como posible dentro de lo que uno considera sus propios límites. Esos momentos en que uno se siente como tan lleno de vida, siento que otorga mucho sentido, pero también es como eso se puede llevar a un plano más simple en el día a día. Y aunque bueno, puede ser un tema de pronto muy rayado y que no podría decir que todo el tiempo lo haga, pues sí hay muchas actividades que en el día a día podrían llevarlo a uno como a conectar con esa emoción de estar vivo y es como vivir esa vida, o sea, no perder como el asombro, como de, pues, de que estamos aquí, no, es decir, no perderlo en el sentido de que yo no tengo por qué comparar como que, "Ay, no, yo por qué estoy aquí, no estoy viviendo esto que otra persona está viendo", sino algo tan simple como, por ejemplo, yo tengo muchas matas en mi casa y regar mis plantas o verlas únicamente, siento que es una forma de conectarse mucho con el presente, de decir, pues este otro ser también está vivo y es muy poderoso. Creo que viene desde ahí, como desde observar, contemplar y poder como, sí, sentir profundamente cada cosita que tendrá como bueno como malo, porque pues si uno siente profundamente la tristeza, pues podría llevar a que uno se quede ahí, pero siempre recordarse que eso que uno está sintiendo con tanto furor, eh, pues también es un recordatorio de lo vivo que uno está, porque sería más Así triste es. no sentir nada. Entonces, yo creo que eso, incluso alguna vez pensando como en como el sentido del existir y qué le da valor y eso, eh, estaba en un bosque y como que en esa reflexión a lo que llegué fue como que muchas veces uno le da mucho valor al conocimiento, ¿cierto? Como que decir, no, es que yo sé muchas cosas, yo he leído mucho, yo he aprendido mucho, yo soy súper estudiado. Y en ese momento en el bosque, pues yo estaba viendo los árboles, eran árboles gigantes, unos robles negros grandísimos, eso fue en Chicaque, y me pareció que eran seres muy superiores a nosotros porque conocían menos Mm. y solamente existían. Entonces como que, pucha, después me quedé pensando en eso mucho tiempo, como que me quedó como rayando esa idea y es como que empecé a ver a veces el conocimiento más como una forma de nublar la existencia, más que una forma como de darle valor a la existencia. Porque si nos ponemos a pensar, un árbol pues como los que yo vi podían tener fácil 500 años, nosotros vivimos mucho menos que eso, y al final el árbol no está pensando de si crezco, si no crezco, si me voy a caer, si no me voy a caer, no, él solamente está y ya. Y, y en ese momento me pareció que esa forma era lo que le otorgaba a él como sabiduría, valor, como verlo como un ser casi superior, pues, porque no estaba tan contaminado como de lo que uno muchas veces está contaminado, pues, en su día a día, en su rutina, sino que solamente estaba existiendo y ya. Y algo que uno diría, no, pues pareciera que entonces es un ser inferior porque, no sé, no piensa, terminaba haciendo todo lo contrario, porque al contrario, pues estaba existiendo como en todo sí.
Mira que eso lo conecto con lo que decía al inicio del hacer. Estamos en una sociedad en la que se le da mucha importancia al hacer. Y cuando uno está triste, pues es bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, sí, ¿en qué lo vas a transformar? ¿En qué lo vas a crear? Entonces, todo lo ponemos ahí. Incluso tuve una experiencia hace poquito, o sea, el sábado pasado fue, que para unos podrá ser una bobada, para mí la verdad fue muy importante y fue muy vulnerable, y es que mi papá es una persona, él es historiador, es filósofo de corazón y ha leído mucho, mucho en la vida de muchos temas, y mi hermano es también así, sobre todo mi hermano más de filosofía, de poesía, y mi papá también. Entonces ellos tienen un bagaje intelectual muy amplio, y estábamos con mi papá, mi hermano y un amigo de ellos que también tiene un bagaje intelectual muy alto, y yo soy una persona que no soy la que más ha leído, sí, ni de historia ni de filosofía, y yo veía eso y yo pues en medio de como la vivencia que estoy transitando, empecé a sentirme menos. Empecé a sentirme menos porque estaba poniendo mi valor, sí, en el conocimiento, en el hacer, en cuántos libros me he leído. Y yo llegué muy triste a la casa y le dije a mi papá, yo estaba sentada aquí donde estoy ahora y mi papá aquí al lado en la hamaca. Y claro, yo siento que también cuando uno está triste, uno cae un poco se le dificulta a uno ver las cualidades, ¿no? Que uno tiene, verse a uno mismo. Entonces, yo muy afligida le dije, papá, ¿tú por qué me amas? Si yo no sé todo lo que tú sabes, si yo no he leído todo lo que tú has leído, si yo no mantengo la conversación con todos esos conocimientos que ustedes tienen, no puedo llegar hasta allá. Y empecé a llorar porque yo de verdad lo estaba sintiendo, yo de verdad estaba diciendo, eso me hace menos. Y mi papá, con el corazón, me contestó y mirándome a los ojos, ¿tú has visto la humanidad que hay en ti? Yo a ti te amo por el ser humano que eres, la nobleza que hay en ti. Él me respondió con el ser, no con el hacer. Y eso es lo que a él y a mí nos conecta. Estos días él ha estado aquí, él me ha acompañado a volver todo esto una realidad. Y ha sido desde existir juntos, desde estar juntos, desde escucharnos, desde lo que cada uno tiene para enseñarle al otro. Mi papá es una persona que sí ha leído mucho y ha vivido también mucho, o sea, se ha aventurado unas experiencias también maravillosas, y también es una persona muy humana, y también es una persona que, por ejemplo, se conecta mucho con la naturaleza. Entonces vos ahorita que volvías a la naturaleza, aquí enfrente tenemos una mata que además es un hijito de una de las tuyas de la casa y Sí. está hermosa, hay que ponerle más tierra. Entonces vos también lo trasladaste a la naturaleza, ¿no? También para conectar. Bueno, por un lado, lo primero que quería decir es como esa analogía que hacías con el existir, con el hacer y con el ser. Y ahora también siento yo el sentido que a vos te ha dado la naturaleza, porque, bueno, además, aclaración, este podcast es para escuchar las vivencias de cada persona, no es hacia un pensamiento únicamente, sino para escuchar lo que le da sentido a las personas que me rodean. Y pues para poner en contexto, Peña ha hecho cosas impensables. O sea, cuando él habla de subir montañas, es que ha estado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, subiendo el Aconcagua, que es la segunda montaña más alta del mundo después del sistema de los Himalayas. Y eso también tuvo que haber sido una experiencia muy, muy transformadora para vos. No fue. Entonces son cosas de mucha intensidad, es decir, son deportes extremos donde la vida se pone en peligro, donde vos puedes morirte por falta de oxígeno, ¿cierto? Donde en la bicicleta también, o sea, son retos de 36 horas seguidas montando bicicleta con paradas de 20 minutos, No. cosas que es que te podrían estallar el cerebro de lo que puede llegar un cuerpo, un ser humano. Entonces, pues de ahí quisiera preguntarte qué significado tiene para vos la naturaleza. O bueno, incluso también me lo estabas diciendo, ¿no? Porque con el existir ahí y me lo estabas diciendo, pero quisiera también saber un poco de tus experiencias en la montaña, porque subir una cumbre, es algo transformador. E incluso el nombre de este podcast también nace de ahí. El nombre de este podcast, 0 metros sobre el nivel del mar, nace
porque cuando uno va a empezar a subir una cumbre, el primer paso que das es el paso en el que más bajo vas a estar, de ahí en adelante es subida y ese es lo más bajo y es donde tus pulmones más tienen oxígeno también, ¿no? Es el punto también más fácil en ese momento, es cuando más estás oxigenado para empezar y esa es la vida. La vida es los primeros intentos que tenemos de hacer algo, pero también los segundos intentos, porque una cumbre no siempre la subimos a la primera vez. A veces lo intentamos y o por preparación nuestra o por las circunstancias a nuestro alrededor no lo logramos a la primera. Entonces es una honra a ese primer paso que damos, bien sea que es la primera vez que lo intentamos dar o la segunda vez que lo intentamos dar. Como este podcast que es la segunda vez, que además intento tenerlo y aquí estamos. Es una honra a los pulmones oxigenados que tenemos cuando damos el primer paso en esa cumbre de nuestros sueños. Y también porque al nivel del mar, la vida Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo, una segunda oportunidad. Sí. Bueno, pues digamos que con el tema de la montaña y la naturaleza, yo siento que siempre he tenido como cierta fascinación con la montaña. Desde que vivía en Cali, bueno, nosotros somos de Cali, siempre miraba hacia los farallones y los miraba como sorprendido, como con un anhelo de querer estar allá arriba, de sentirme allá arriba, como muy fascinado por el simple hecho de que estuvieran ahí. Siento que tuve la fortuna de nunca normalizarlos, sino que los veía y así los viera todos los días, me parecían hermosos, espectaculares. Entonces siempre, no sé, era como algo que venía muy desde dentro de mí que me atraía hacia las montañas, ya fuera únicamente por verlas, por querer subirlas y eso. Pero me acuerdo yo también de muy pequeño que me emocionaba estar alto. No sé, digamos, íbamos en el carro con mis papás, lo que fuera, y yo siempre era mirando la altura, a ver si estábamos por encima de 3000 metros o algo así, porque me emocionaba la simple idea de estar en altura, no sé por qué. La verdad, no, pues no podría decir que hay una detrás de. Y eso se fue como transformando. Y mis papás, ellos muchas veces, cuando hacíamos como viajes o cosas por el estilo, casi nunca eran al exterior, sino que eran aquí mismo en Colombia, a lugares naturales, cascadas, montañas. Ellos me llevaron como a los 10 años a intentar subir el Nevado del Ruiz, que hoy sé que eso es un poco irresponsable, pero igualmente en el momento me emocionó mucho la idea. No llegué hasta arriba, obviamente, pero fue muy bonito. E incluso ya después de un tiempo, y bueno, yo estaba pequeño y en una época que uno está adolescente y como que todo lo que de pronto le propongan los papás no es como que, ay, no, no quiero. Después yo empecé a adoptar justamente como eso que mis papás sembraron en mí de conocer lugares, sobre todo, no sé, cascadas, lo que les digo, montañas, y empecé a querer hacerlo con amigos, con mi familia, con mi pareja, y empecé a buscarlo activamente, también porque después con mis papás fuimos al Cocuy, cuando el Cocuy era un lugar absolutamente desconocido para los colombianos. Estamos hablando de 2010, en donde pues muy poca gente habla del Cocuy, que hoy sí mucha gente pues conoce el Cocuy. Obviamente igualmente mucha gente lo visitaba, pero más montañistas o escaladores pues experimentados. Me acuerdo que cuando fuimos con mis papás allá solamente había gente de Nueva Zelanda, Inglaterra, mejor dicho, de otros países, cualquier país menos Colombia, éramos los únicos colombianos. Y después de esa experiencia en el Cocuy, yo sentí que ese viaje, más allá de decir, ay, no, sí la pasé súper rico, tal, fue algo que me marcó, que verdaderamente yo dije, estos entornos naturales, pues como que son especiales, no más allá de una experiencia en la vida y ya, sino que también se sienten, pues, bonito a mi forma de ser. La verdad no sabría, pues, puntualmente qué despiertan en mí, pero sé que me gusta sentirme en esos contextos y creo que eso se trata mucho también, pues como que mi búsqueda y es como de sentirme en esos lugares. Me acuerdo que una vez pues pasó algo muy chistoso y es que, pues, hablando con Cañón, que es un amigo nuestro, eh, Te amamos, Cañoncito. estábamos hablando de que muchas veces las personas hablan como de, no, llegar arriba para ver la vista. A mí eso no se me pasa por la cabeza. De pronto en algún principio se me pasaba como, ay, qué chévere sería ver desde allá arriba cómo se ve, sí. Pero últimamente se ha transformado a que ni siquiera pienso, ay, ojalá esté despejado, ojalá esté nublado, tal. Obvio, si está despejado, bonito poder ver. Pero es que no se trata de la vista, se trata de sentirse ahí.
Y no sentirse de que, ay, soy el mejor del mundo y soy mejor que ustedes porque yo llegué acá a la cumbre y ustedes no, sino de literalmente sentirse uno mismo. O sea, al estar allá, porque subir a una cumbre implica un esfuerzo, una preparación y uno la sufre, la mayoría de veces la sufre porque la altura, la caminata, todo, el llegar allá arriba y como que estar tan conectado con ese momento en el que estás allá arriba a donde querías llegar y pues como que sintiendo en tu ser el hecho de sencillamente estar ahí. Es algo muy básico si nos podemos a pensar, es como pues subirse un morrito y ya, o sea, obviamente en diferentes escalas, pero es todo lo que eso despierta en mí. No podría ponerlo como en palabras de decir exactamente qué siento, pero es una sensación, no sé si de realización o de conexión profunda con ese momento presente o de decir, sentir que de pronto estoy como llenando mi vida de experiencias significativas que le dan más valor a mi vida. No sabría decirlo, pero son momentos en que uno se le eriza la piel, llora. Entonces, eso es muy bonito, como que la emoción y el sentimiento sea tanto que uno sin darse cuenta de la nada está llorando, sin poder como, obvio, el hecho del esfuerzo, todo, pero al final, ¿por qué estoy llorando? O sea, como que es como que el cuerpo está sintiendo tanto que tiene que botar lágrimas, básicamente. Entonces, eso es muy bonito y digamos que la naturaleza en general me trae calma, como el hecho de estar en esos entornos. Obvio, pues esto es, subir a una cumbre es algo guau, es un acontecimiento y se puede llamar, pero también el simple hecho, digamos, cuando yo vuelvo a Cali y puedo ir a montar bicicleta por Pance y meterme un momento al río Pance y solo quedarme ahí contemplando como el verde, es una paz y una sensación como de tranquilidad dentro de mí que me llena muchísimo, como nuevamente conectarse con que todo el tiempo vivimos en un acelere, como en le damos importancia a muchas cosas que esencialmente no son tan importantes y el hecho de estar en la naturaleza es volver a conectar con lo verdaderamente importante que es estar vivo. Entonces, Sí. como que son momentos muy profundos en los que pues solo contemplar es como que todo se pusiera en pausa por un momento y todo ese acelera en el que uno vive, es que tengo que llegar temprano al trabajo, que tengo que correr, que tengo que, no sé, entregar esto y como que tener la cabeza llena de cosas. Y el momento en el que yo estoy en la naturaleza solo ahí contemplando y estando, pues es una paz que se siente muy bien como en el corazón, porque sí, nos devuelve lo importante también, pues a la vez en la montaña son espacios también muy, muy reflexivos para mí, pero me encanta la idea de pensar que uno en la montaña con $1.000.000 no hace nada. O sea, puede tener la plata del Eso no te mundo, si uno salva. está ahí perdido, lo que sea, lo máximo que puede hacer es coger la plata y quemarla para calentarte, pero de resto, como que conectarse nuevamente con algo muy sencillo del hecho de estar vivo. Hay momentos, pues, yo entiendo que nunca me ha pasado un susto así terrible en la montaña, pero hay momentos en que, pues, obvio, subir una montaña puede tener sus riesgos y, y nuevamente es eso, como que es verdaderamente importante, como te conecta con lo esencial, pues, de lo que es verdaderamente importante, porque a veces uno pues no sé, uno cree que no es que peleé con mi amiga del momento, tal. Bueno, no del momento porque hay amigos que sí duran toda la vida, pero pues siento que si hay contextos que son muy de un momento puntual en la vida de uno y uno les da como un valor, como es que no, es que esto es trascendental, yo sin esto no vivo, yo no sé qué. Y lo mismo pasa con el trabajo y lo mismo pasa con muchas cosas como, no sé, estoy súper enfurecido porque este carro no me dejó pasar y yo estaba, entonces me estaba dando trancón y como que, y es como porque esto es verdaderamente importante. Si alguna vez me pasó algo, ya que estamos aquí en un espacio de reflexión, que me dolió muchísimo, para alguien poder hacer una boda, para mí fue terrible, y es que yo iba afanado para la universidad, eh, iba en carro, y un pajarito salió como del lado del pasto, y yo por ir rápido no alcancé a frenar, y pues como que le di con el carro. El pajarito pues cayó después en el pasto. Yo tampoco paré después como por el afán en el que estaba y me dio tan duro pensar que yo le daba más valor al afán que tenía en ese momento que a la vida de un ser vivo. O sea, es como que verdaderamente, ¿quiénes somos? O sea, como que qué clase de ser vivo le da más importancia a
Porque a mi forma de ver, pues, la universidad, obvio, es importante dentro del sistema en el que vivimos, pero es importante dentro del sistema que vivimos porque nos da la oportunidad para después ser algo, para después poder, no sé, digamos, tener dinero, para poder vivir bien, para lo que sea. Pero todas esas cosas, si uno se pone a pensarla a más profundidad, son cosas inventadas. O sea, los trabajos, como que, pues, sí, son cosas inventadas para poder ser funcional en el sistema en el que vivimos. No son cosas, a mi forma de ver, tan reales como la vida de un pajarito. Y como que eso, de verdad, me caló tan profundamente que no volví a afanarme para llegar a la universidad. Llegué tarde siempre. No, tampoco así, pero sí pues sí, como que momentos que le hacen a uno como un alto en el camino de, ve, yo, ¿qué le estoy dando valor en mi vida verdaderamente? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Sentimos porque estamos vivos. Sí. Y mira que en la montaña, ahorita que decías $1.000.000 no te salvaría, lo máximo que podrías hacer es quemarlos y hacer fuego con eso y calentarte o bueno. Mm, Algo que sí siento que para mí ha sido trascendental en la montaña son los amigos. Es con quien vos la subís. Claro, yo creo que no lo he vivido, pero la experiencia de subirla solo también tiene que ser transformadora y también tiene que traer una conexión con la naturaleza muy profunda. Pero en mi experiencia ha sido con las personas que quiero. Yo crecí chiquita yendo mucho a Bitaco, en el río, en el bosque, con mi prima nos íbamos a perdernos al bosque, entonces eso estuvo ahí desde muy chiquita y cuando yo empecé a ir con ustedes, pues realmente lo que es uno caminar encordados desde las 10 de la noche que uno sale para llegar antes no, para llegar después del amanecer en el Tolima, recuerdo que subiendo me dio un mal de altura en que yo empecé a sentirme dormida, que yo no me lograba despertar, como que nada, yo comía dulce y no me despertaba y era como somnoliente y como que me iba así y eran abismos. Y en un punto estar juntos y caminar era más cerca, detrás del otro, como siguiendo los pasos del uno y del otro. Y después cuando llegamos al borde glaciar y amaneció, claro, pues ciclo circadiano, igual eso me ayudó, pero estar ahí juntos, poniéndonos los crampones juntos y subir encordados, porque así es como uno también se protege y llegar arriba juntos y un cielo despejado y ver, como ver la humanidad también de cada uno, ver el esfuerzo que para cada uno significó, porque uno en la montaña además casi ni habla, uno no habla, Sí, no pero está uno ahí. dice mucho con la mirada, uno para cada cierto tiempo y mira a los amigos y como que esas miradas también a uno lo recargan, es, vamos, vamos, una mirada dice más que 1.000 palabras y sobre todo en la montaña. Entonces, sí, es como de las experiencias y cómo nos despiertan también y nos permiten darnos cuenta que aquí estamos, con todo lo que trae estar vivos, aquí estamos experimentando. Yo quisiera también, antes de que se nos acabe el tiempo, darle un giro a esta conversación, a algo que te quería preguntar desde el inicio, porque podríamos seguir Sí. hablando mucho de esto, es muy interesante, pero algo que te quería preguntar es sobre qué te han enseñado las mujeres más importantes de tu vida. Ok, ok, ok. No, pues yo creo que las mujeres más importantes de mi vida me han enseñado sobre todo a amar. Yo creo que ese ha sido como el gran aprendizaje que he tenido. Y, y lo han hecho sin querer hacerlo, que siento que es lo más poderoso. Y es como uno muchas veces de hombre tiene como muchas máscaras, que quieran llamar armaduras, lo que sea, donde se le ha dicho a uno, directo o indirectamente, pues que uno no sé, no debería llorar, cosas por el estilo. Y para mí, esas mujeres importantes de mi vida son espacios en los que uno se puede abrir pues, completamente y mostrarse como lo vulnerable que uno es, a pesar de ser hombre. O bueno, siento que no son contrarios, entonces, siendo hombre. Entonces, pues sobre todo porque a veces, pues, no sé, de pronto uno tener contacto con otros hombres, y eso que ahorita siento que igual mis amigos y yo me considero una persona deconstruida en cuanto a que uno puede tener conversaciones como muy
profundas de cómo me siento y eso con amigos, hombres también, pero muchas veces o por mucho tiempo hablar con un hombre era tener una respuesta más racional que emocional, digamos, o de querer como cambiar ya, no te sentís mal, sentíte bien, no, bueno, no se me había ocurrido. Entonces como que poder tener espacios de vulnerabilidad y poder como abiertamente hablar de las emociones, pues siento que es algo que yo eh, he compartido mucho con mujeres y, y siento que eso de una u otra forma me ha enseñado a, sí, como a aprender a amar de cierta forma. Entonces, eso sería. ¿Y qué te han enseñado los hombres más importantes de tu vida? Yo creo que a seguir adelante, a seguir adelante, pues siento que los espacios que comparto con amigos, con mi papá, son de pronto esos momentos en que volviendo a lo que estaba diciendo ahorita, de pronto uno en un momento necesita una respuesta más racional que emocional. Siento que ambas cosas se complementan muy bien. Lo ideal es poder tener como, no sé, una parte racional para ciertas cosas, como una inteligencia emocional que le permita a uno discernir. Pero sí siento que, pues yo asocio la energía masculina como al hecho de hacer. Que ahorita con lo que decías, es cierto como que a veces todo está muy enfocado hacia hacer, hacer, hacer y no tanto hacer. Pero es que, digamos, yo he encontrado también en el hacer, pues como mucha descarga en cuanto a lo que se puede estar sintiendo. A veces como que uno solo se queda en sentir, sentir, sentir y está bien porque es parte de ser vivos, pero también es como, bueno, ¿y qué más puedo hacer con esta energía? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo aprovecho esto que estoy sintiendo para no solamente sentir, sino también hacer algo más aparte de sentir? Entonces, no sé, yo cómo transformo esta tristeza en, no sé, que yo pueda salir a montar bicicleta y despeje mi cabeza. Entonces, siento que de pronto eso ha sido como a no dejarse eh, opacar como por esos momentos que a veces no son tan buenos en la vida, sino a seguir adelante, seguirle dando. Y pues también muy ligado a, pues sobre todo pensando como mi papá, a pues también amar en una forma distinta de lo que de pronto asocio más como a mi mamá o a mi pareja. Eh, pero, pero sí, como a también amar en su propia manera. ¿Cómo sentís que es ese amor de mamá y de papá? Pues yo siento que bueno, primero de mamá, para mí es como un abrazo gigante, o sea, es como algo que lo cobija a uno y si uno quiere sentirse, no sé, vulnerable, escuchado, que alguien esté ahí, mejor dicho, incondicionalmente, eso es como el amor de mamá, de que llega, te abraza y te hace sentir bien. Yo creo que en algún momento también lo compartí con vos cuando hablábamos, pues no me acuerdo de qué tema, pero llegamos a ese tema. Y es que, sobre todo, pues yo pues, lo pongo como un ejemplo, pero yo cuando estaba chiquito, yo me sentía poco querido, como que yo era un fastidio para la gente, de cierta forma. Eh, y siento que lo que me salvó de la tristeza, si se puede llamar, era que mi mamá siempre estaba ahí para abrazarme, hacerme sentir querido, hacerme sentir amado en todo momento y chocholearme, consentirme, de todo. Y para mí eso es hermoso, o sea, lo que mi mamá me despierta a mí pues es algo demasiado bonito y es como esa sensación de sentirse tranquilo y protegido, si se puede llamar. El, el, el amor con mi papá, siento que es muy bonito porque es implícito, o sea, no es tanto como que todo el tiempo yo esté diciendo, papi, te amo, te quiero, lo que sea, sino que es implícito porque está en los actos constantes que me demuestran que él me ama y viceversa. Entonces es más como el hecho de estar ahí, preguntar, o sea, sin ser como tan explícito como a veces puede ser más como
con mi mamá o bueno, con mi pareja también, porque siento que pueden tender a ser de una u otra forma similares, eh, es el hecho de querer que uno esté bien y preguntar constantemente por cómo uno está y también pues yo preguntarle a él cosas así, porque siento que a pesar de que me considero un hombre, como decía ahorita, pues como que no con esas barreras súper impuestas de el hombre tiene que ser racional y no sentir, sí, pues nunca le he preguntado por ejemplo a mi papá cómo se siente sobre un tema en particular, sino que de una u otra forma, pues lo averiguo sin tener que hacer la pregunta explícita. Si me gustaría tener espacio con él, de pronto en algún momento, pero también siento que ambos estamos a gusto con tratarnos de esa manera, como de, pues nada, cuando estamos con el otro, disfrutar las cosas que hacemos juntos, tener, no sé, digamos los dos nos gusta la naturaleza, entonces tipo ir a algún lugar, sembrar alguna planta, cosas por el estilo, como esos momentos que los dos disfrutamos tenerlos juntos en ese momento. Siento que en ese momento a veces sobran las palabras. El hecho de estar acompañado con él, pues me hace sentir amado y siento que viceversa también para él. Carlita, gracias. Yo creo que de pronto la pregunta que era diferente a lo que veníamos hablando, yo te la quería hacer porque, pues en esta búsqueda que yo estoy teniendo y que decidí compartir y que decidí vivirla y de pronto no contarla ya cuando haya pasado y recordarla y sí, cuando yo estuve, no, sino en este momento me estoy sintiendo así y quiero compartirlo y quiero hablarlo con las personas que quiero, pues yo lo vivo como mujer y yo también estoy encontrando qué mujer quiero ser, qué impacto han generado en mí las mujeres, qué impacto genero y quiero generar yo y cómo es la experiencia desde ambos lados. Claro, esto aquí es una conversación pues muy amplia porque finalmente no es de meter en estereotipos, sino de escuchar. Por eso es una pregunta abierta que cada uno puede responder desde cómo lo vive y claro, y también quién lo vive sin identificarse de ninguno de los dos, pues también, pero bueno, en este caso como que yo quería explorar ese rol que han tenido las mujeres en tu vida y vos decías, me han enseñado a amar y han sido un abrazo caluroso durante toda mi vida, ¿no? Y me han acogido en mi vulnerabilidad, en lo que yo soy y el amor, lo que te han enseñado esos grandes hombres también ha sido a transformar, ¿no? Como a, bueno, y con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? Y también ese amor implícito que también está ahí, ese acompañamiento que está, ¿no? Que se manifiesta de formas diferentes. Y, y creo también que el hacer, ahorita que hablábamos pues entre el ser y el hacer, tampoco es satanizarlo, porque esto también es hacer algo, ¿no? Esto también es hacer algo con Totalmente. la tristeza, en últimas, ¿sabes? Esto también Sí, es transformarla, ¿no? Entonces es esa danza de la vida entre lo que somos y lo que hacemos, porque lo que hacemos también termina siendo lo que somos. Entonces, pues sí, se mezclan y le vamos dando sentido también en esto. Entonces, gracias por esta conversación sincera, porque lo que quería era eso, poderte escuchar, que me escucharas y poder tener a mi amigo de años atrás y seguirnos pensando la vida, abrirnos a cada momento que tiene ella. Entonces, gracias, Carlita. no, Nikki, gracias a ti. Para mí es un honor acompañarte en este espacio y pues también, pues en general que hablemos. Lo decía al comienzo, me parece muy chévere justamente que el podcast haya sido como, como esa respuesta a querer hacer algo con lo que estoy sintiendo, pero también estar como en capacidad de decir, estoy viendo el proceso y quiero que, pues, compartirlo mientras lo vivo, o sea, no diciendo como que yo hice esto, pasé por esto y esto me sirvió, sino estoy escuchando gente, a ver qué pasa. Y pues espero que de alguna u otra forma lo que yo te he dicho haya servido de algo o si no, pues también válido. Pero nada, gracias por este espacio. Espero no haber dicho muchas barrabasadas. Salió como salió, de corazón. Gracias por todo lo que dijiste. Y mira que también me haces pensar en algo. Espérate porque se me fue la paloma. Ya, que yo tuve un momento en que sí me enfoqué mucho ay, a mí para, no sé, por ejemplo, para el duelo me sirvió esto y entonces el ejercicio, la red de apoyo, la terapia, cosas que sí me ayudaron, o sea, claro que sí, igual eso es un hecho,
Pero ve, ahorita estoy como en un momento de mi vida en el que, además de permitirme sentir, además de permitirme experimentar como lo que llegue a mí, también desde un lugar no de decir qué hacer, justamente, que vos decías, sino de conversar, de abrir la conversación de lo que es sentir, porque mi terapeuta también me decía, esta semana a la tristeza le han hecho muy mala prensa, entonces es también, pues listo, sí, esto es una manera de transformarla, como decíamos, esto es un hacer también, claro, pero también es la posibilidad de abrir una conversación en torno a esas emociones que son un poco, que son complejas, sin necesidad de que esto se vuelva una retaíla de tips de qué hacer con eso, porque a cada quien le funcionará algo diferente. Pero bueno, muchas gracias por este espacio. Ha sido un regalo para mi corazón. Muchas gracias.